Buenas noches, amigos y hermanos de Tierra de Bendición. Soy Víctor Emanuel. Es una alegría encontrarlos acá todos ustedes. Felicidades en sus 15 años de aniversario. Como es costumbre, siempre deseamos estar acá celebrando todos juntos, pero hoy lastimosamente no se puede. Pero créanme que hemos preparado un programa muy especial con mucho amor y cariño para todos ustedes. Vamos a conocer más de la historia de ITV, pero hoy de los labios de nuestro pastor Yuri Gualberto Martínez. Pero no viene solo, viene bien acompañado de su esposa Patricia de Martínez. El aplauso. Bienvenido, pastor. Pastora, adelante por favor. Qué alegría tenerlos por acá en estos 15 años de Iglesia Tierra de Bendición. Bienvenidos, qué alegría tenerlos acá. Gracias, mi hermano. ¿Cómo se encuentra, pastor? Bueno, primera vez que lo hacemos en cuarentena y por Facebook Live. Exacto, pastora. Contenta de estar en este lugar, contenta de que nos estén viendo, contenta de saber de todos nuestros hermanos, contenta de verdad de que usted esté conectado. Exactamente. Disfrutemos, ¿verdad?, esta noche. Bueno, son 15 años de Iglesia Tierra de Bendición en el lugar donde estamos en este momento, pero realmente hay más años y más historia que contar para todos ustedes, y eso es lo que queremos que ustedes estén pendientes. ¿Por qué? Porque hay personas que no son de Tierra de Bendición y no conocen la historia de cómo Dios entregó esta tierra y la ha llevado hacia grandes cosas. Pastor, es una alegría para mí y agradezco mucho a Dios el privilegio que me da de entrevistarlos a los dos. Conocemos su historia. Bueno, no todos, porque tal vez los nuevos no la conocen, pero no conocemos también la historia en pareja. ¿Cómo es que también una mujer se suma a este trayecto que Dios lo lleva a usted? Porque me imagino que no ha sido fácil, pero comencemos. ¿Quién es Yuri Gualberto Martínez? Bueno, primero yo soy originario de Ciudad Arce. Tuvimos nosotros que emigrar en la década del 80 con mis papás. Y le doy las gracias al Señor porque la primera vez que cuando nosotros venimos de Ciudad Arce, que fue más o menos un junio de 1980, en una iglesia de la Asamblea de Dios, se llamaba Filial La Rosa, el Señor ahí me permitió poder conocer del Señor, poder recibir a Jesús como mi Señor, como mi Salvador. En agosto de ese año de 1980 me bauticé y yo pienso que desde ahí, bueno, lógicamente desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya había hecho un llamado para nuestras vidas. Pero no, todavía no deseaba usted, soñaba, mejor dicho, ser un pastor. No, al Nada principio no, nada que ver, ¿verdad? Fue en el camino, lógicamente fue cuando salí, cuando me gradué de bachiller, que el Señor empezó a incomodarme. Para esa altura yo ya predicaba, ¿verdad? Estoy hablando 1985, cuando muchos hipotes no habían nacido. Tenía ¿verdad? un año, imagínese. Sí, soy del 84. Sí, no haga esa cara, pastora, de verdad, estoy joven. Pero entonces, en ese trayecto de la juventud, pastor Yuri, ¿qué es lo que hace que usted se acerque más a Dios en esa etapa de la juventud? Porque hay jóvenes que nos están viendo. Bueno, para empezar, en la década de los 80, el lugar donde estaba, en el tabernáculo, nosotros todos los jueves íbamos a predicar precisamente al hospital militar, el hospital militar viejito. Y ahí en ese lugar, pues para mí fue algo que marcó mi vida, ¿verdad? Marcó mi vida. Y recuerdo que de ahí salíamos a predicar a los buses durante algunos años. Hay una película que se llama El infierno ardiente, una película viejita, sí, que hoy al ver la película cualquiera se pone a reír, ¿verdad? Pero era con la que todos los sábados salíamos nosotros a predicar, un buen equipo de jóvenes, era mamás de 100 de jóvenes, que salíamos, llegamos en la madrugada a nuestras casas. Y pues el Señor me llevó al ministerio, porque estando ahí, a los lugares donde iba, me invitaban a predicar, regresaba a predicar y así fue como empecé. Los estudios, ¿cómo lograba poder estudiar y a la vez estar evangelizando? Bueno, para empezar, para ese entonces solamente estudiaba, ¿verdad? Pero ya cuando salí de bachiller, entré a la Universidad de El Salvador a estudiar licenciatura en psicología y lamentablemente me tocó pasar lo que fue la ofensiva de la década de los 80. Lamentablemente ya llevaba más de 3 años estudiando psicología, dejé de estudiar y seguí a tiempo completo en el Colegio de Teología, de donde me gradué precisamente en 1993, que fue el año que el Señor, hace 27 años, en noviembre de 27 años, que el Señor me trajo a la calle Los Amaya. A Los Amaya. Ya vamos a llegar a ese punto. Lo que quiero que la gente conozca es, antes de ser pastor, ¿qué es lo que hacía el pastor Yuri Gualberto Martínez? Porque también trabajó en ventas. Sí. ¿Cuánto tiempo trabajó en ventas? Ya fueron más o menos como unos 12 años.
El Señor me permitió ser gerente de ventas de una distribuidora de electrodomésticos y también de una distribuidora que le distribuía, valga la redundancia, a los supermercados. Ahí, pues prácticamente entre los dos lugares quizás habrán sido unos 15 años. 15 años. 15 años. ¿Y también ya había comenzado la etapa de pastoreado o todavía no? ¿Cómo no? Lo que hacía era que no estaba a tiempo completo, ¿verdad? Okay. Pero exactamente hará unos como 16 años, que fue prácticamente un año antes de venirme para acá, para la carretera panamericana, que el Señor me llamó a tiempo completo en la obra y así fue como empezamos a tiempo completo. Hablemos sobre eso, pastor, y vamos a hablar con usted también, pastora. ¿Cómo es esa etapa donde usted ya pastoreando 15 años de estar trabajando como gerente de ventas? ¿Cómo es esa transición que de repente Dios pone en su corazón, el decir, Yuri Gualberto, te necesito a tiempo completo? ¿Por qué le pregunto esto? Porque a veces pueden haber muchas personas que están con el deseo de servir a tiempo completo al Señor, algunos no se animan o tal vez no sea completamente un llamado del Señor. ¿Cómo fue que usted realmente comprobó que era un llamado total, que el Señor le decía, te necesito a tiempo completo? Bueno, para empezar, cuando alguien va a empezar a tiempo completo en el Evangelio como pastor, siempre le digo lo mismo, ¿verdad? Le digo, mire, si usted no está seguro de su llamado, mejor no se meta en este lío, ¿verdad? Más o menos hace como unos 17 años, por primera vez fui a Estados Unidos. Estando en Estados Unidos, allá fui a mis vacaciones anuales en la última empresa donde yo trabajé en ventas. Estando en Estados Unidos empecé a ver que casi lo mismo que había predicado aquí en El Salvador, lo estaba predicando allá, pero sentía un ingrediente adicional. Era porque lógicamente el estar allá me llevaban, por decirle, 2-3 horas antes de la predicación, tenía momentos para orar, que es el tiempo que yo no tenía aquí en El Salvador, ¿verdad? Estando ahí le dije al Señor, Señor, ¿cómo me encantaría estar a tiempo completo para poder tener, lógicamente, tiempo suficiente para preparar los sermones, el tiempo suficiente para poder orar? Ahora bien, ¿estaba consciente usted de lo que estaba pidiendo en ese momento? Sí, pero yo lo pedía como, para ese entonces que era como algo inaudito, o algo inalcanzable, o algo que en un futuro se podía dar, pero un futuro lejano, ¿verdad? Okay. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando vine a El Salvador, me presenté al trabajo y yo recuerdo de que estando en el trabajo habían hecho una serie de cambios. La mayor parte de mis compañeros lo habían despedido. Yo era el único que no despidieron, pero prácticamente mi salario lo redujeron a la mitad. Wow. Entonces yo recuerdo que le dije a la que era mi jefe en ese entonces, le dije, quiero pedirle un gran favor. Si usted mejor me puede dar el tiempo, lo cual en esa empresa jamás lo habían hecho. Y tengo entendido, no sé si lo harán hoy en día, ¿verdad? Porque le dije, usted me está bajando el salario. O si no, hágame el favor de volver al mismo lugar donde yo estaba. Y yo recuerdo que ella me dijo estas palabras, mire, vamos a hacer algo. Vamos a ver quién tiene más fuerzas. Si el Dios a quien usted le sirve, literalmente la palabra fue la que me dijo, o yo, pero hasta este día nunca me ha ganado nada. Entonces yo recuerdo que hablé con la iglesia, estando ahí en la calle Lojamaya, y les dije, hermanos, si es la voluntad del Señor que esté yo a tiempo completo en la obra, la señal va a ser que en el trabajo donde estoy me van a dar el 100% de la indemnización. O sea, era algo, de antemano sabía que eso no se iba a dar. Era algo de que... Era como pedir algo que sí, si usted sentía, no puede ser. Así es, entonces yo... Hacia el 100% de todo esto, no. Daban el 30, 40% negociándolo. Y estoy hablando que yo iba a renunciar. Entonces le dije a la iglesia, le dije, hermano, fíjese que si es la voluntad del Señor voy a estar a tiempo completo, pero la señal que yo he puesto es que me den el 100%. Y recuerdo que estaba donde un cliente, en un centro comercial. Cuando iba saliendo me cayó una llamada. Y bueno, a todo esto la iglesia me dijeron, vamos a orar porque le den el tiempo entonces, pastor. Entonces yo recuerdo de que salí de ese centro comercial cuando me cae una llamada al celular y era mi jefe y me dice, Yuri, solo le hablo para decirle que ya está su cheque de indemnización, que puede pasar a firmar su renuncia y su cheque. Eso fue todo. Yo recuerdo que me quedé helado. No dijo cantidad ni nada. ¿Cómo? No, me quedé helado. Yo le dije al Señor, Señor, pero pago casa, acabo de adquirir un vehículo,
y empecé a ponerle todos los gastos que tenía. Señor, pago colegio. Pero todavía no había visto la cantidad del cheque. No sabía que era así es. el 100%. Pero lógicamente ya me habían dicho que era el 100%. Ah, ok, perfecto. O sea, eso sí, ya me había dicho. Y ahí fue donde usted Entonces, yo comenzó a poner recuerdo peros. que llegué No, pues. y mi esposa en esos días salió embarazada de Marcos. Ok, vamos a hacer una cosa. Nada más cuéntenos cómo es que viene a Calle Los Amaya para poder entrar en la parte también de la pastora, de cómo se une y decide acompañarlo en esta trayectoria. ¿Por qué Calle Los Amaya? Bueno, de hecho, ¿dónde queda Calle Los Amaya para los que no conocen? Bueno, hace 27 años, frente a la iglesia, hay una calle que se llama Calle Los Amaya, porque todos son de apellido Amaya, ¿verdad? Entonces, en ese lugar, mi Acá en hermano, Lourdes. aquí en Lourdes, cerca de la iglesia, o sea, queda enfrente de donde estamos en este momento, ¿verdad? Ok. Un hermano, el hermano Víctor Rodríguez, me dijo, fíjese que he comprado un terreno y estoy empezando con niños, pero si usted está interesado, me puede acompañar un día. Y así fue como vine, ¿verdad? Recuerdo que fue un día viernes. Vine a predicar, me encariñé de todos los niños, ¿verdad? Los que ahora son adultos, solo niños. Algunos adultos iban, pero eran muy pocos adultos. Entonces empecé con los niños y un mes después, pues el Señor ya me tenía como pastor en ese lugar. Wow. En otra larga historia. Ahora, la historia cuenta que llegar a Los Amaya en aquellos tiempos era difícil. Para ese entonces, lógicamente, para el invierno era una calle que no estaba encementada, ¿verdad? De un lodazal tremendo. Para el verano era una polvareda también bastante terrible. Pero ¿Qué pensó en ese momento usted? O sea, cuando usted llega, porque me pongo en su lugar, usted no se imaginaba quizás cómo era el lugar. Llegar a una casita pequeña, todo completamente de tierra, y ver solo niños, ¿qué pasó por su mente en ese momento? Fíjese que yo ya antes había fundado una iglesia en San José Soyapango. Entonces para mí eso fue como un nuevo empezar, un respirar, una nueva oportunidad del Señor. Y realmente así fue, ¿verdad? Y le pregunto eso porque muchas personas hubieran tirado la toalla en ese momento, porque quieren comenzar con iglesias grandes, quieren comenzar con una gran congregación, con una iglesia bonita, mas no someterse a un proceso. De hecho, venía de una iglesia muy grande. Al revés. Ajá, venía de una iglesia grande, de servir. Yo recuerdo de que el último año a todos los estudiantes, donde yo había estudiado en el colegio de teología, nos mandaban a la iglesia, porque la iglesia no tenía filiales. Entonces lo mandaban donde yo estaba y aguantaban 2-3 meses, ¿verdad? Pero lógicamente me enamoré de ese lugar. Fue un lugar donde el Señor permitió que pudiera sanar muchas heridas, algunas cosas que pasaron ahí, que fueron muy gloriosas. Y le doy las gracias a Dios por su lugar esa de etapa. refugio. Fue mi zona de refugio. Bien, ahora sí, pastora, es un gusto tenerla acá con nosotros. Gracias. Créame que cuando me dijeron que iba a ser una entrevista, yo me emocioné, porque muchos conocemos, obviamente, la historia del pastor Yuri Martínez, pero tal vez no a profundidad como lo está contando. Pero obviamos la parte de esa guerrera que no fue que yo soy cristiana y yo quisiera un hombre pastor y quisiera que fuera así. No, o sea, lo conoció y de repente ya estaba con él en una iglesia con niños. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, creo que en una parte de la entrevista que él daba, dijo que había sido gerente de ventas. Y en efecto, lo conocí como gerente de ventas de Almacenes Prado. Ahí laborábamos los dos, éramos compañeros de trabajo, pero no nos gustábamos. O sea, no era, o sea, simple y sencillamente yo sabía que él era un pastor, porque que lo sepa todo el mundo, mi esposo es un hombre de Dios. O sea, yo lo veía demasiado santo, yo decía, Dios mío, este hombre ¿qué va a andar fijando en mí? O sea, para empezar, a mí no nos gustábamos, pero más no sabía que el propósito de Dios. ¿No se caían bien? Sí nos caíamos bien, pero como pareja yo no me veía con un pastor. O sea, yo decía, Dios mío, este hombre le voy a quitar la santidad. No, es en serio. Sí, no. Él era una persona... Eran muy diferentes. Así es, yo no era una cristiana. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que se pueda fijar en mí? Realmente no habíamos conseguido. Pero
pasaron los años, ¿verdad? Y Dios nos dio la oportunidad de podernos conocer, de poder saber quién era Él. Definitivamente cuando yo cumplí años, cuando era Navidad, que por ese tiempo fue que comenzamos a salir, para mí fue bien impactante y siempre lo voy a contar. Para mí era algo bien extraño porque yo esperaba un regalo, una loción, yo esperaba un par de zapatos, algo de algún almacén, pero él siempre me regalaba una Biblia. Bueno, llegué a ¿En tener serio? tres Biblias seguiditas que él me regalaba. Perdón Dice, que le porque interrumpa, pastora, pero tenemos todavía más sorpresas en Sí. este programa de mucha bendición para todos nosotros y queremos que también la gente que está conectada vea lo que tenemos preparado. A continuación. Bueno, hoy tenemos parte de las personas que son de bendición en nuestra iglesia Tierra de Bendición, valga la redundancia. Alan, lo queremos muchísimo, sabe que lo apreciamos de todo corazón. Bien, se quedó en que el pastor, para poder conquistarla, en lugar de regalarle rosas, chocolates, aquellas cartas de amor, le regalaba Biblias. así es, fueron 3 seguidas y pues yo creo que no sucede nada por casualidad. Comenzamos a salir y literalmente nosotros salimos de novio 3 meses. A los 3 meses estábamos casados. Dios mío, en serio. Que Pero cualquiera- ¿cómo fue esa etapa de, porque no se caían bien y usted no se miraba como novia del pastor Yuri? ¿Qué fue lo que hizo ese como, bueno, vamos a salir, vamos a conocernos? ¿Qué pasó? Hubo un enlace, una pareja que comenzó, eran cristianos ellos, y comenzó la esposa de él, me decía, Yuri es un hombre de Dios, él es un pastor, pero eran como palabras nada más que sonaban, ¿verdad? Como un símbolo. Decía, él es un hombre, tiene casa, tiene su buen trabajo. Está guapo. Sí, ella me decía así, ella era una mujer casada, ella es muy guapo, yo sé que la va a honrar. Y ella comenzaba a decirme cosas y realmente creo que el Señor comenzó a hablar a mi corazón porque realmente había sufrido mucho. Y yo decía, realmente yo lo veía y decía, sí, tiene bastantes cosas de Dios, aunque yo de oídas lo había oído Ay, al qué Señor, bonito. nada más. Y Él me comenzó a enseñar la palabra, Él me bautizó, Él me comenzó a hablar quién era de Dios y aparte de hablar, con sus hechos comencé a conocer al Eso Señor. fue unos 3 meses de noviazgo. Los 3 meses y hasta ahora que tenemos 24 años de casado. 24 años. Puedo decir que esta semana el Señor hablaba mi vida y realmente Él es un hombre de Dios. Es el mejor esposo que Dios me pudo dar. Realmente creo que es el mejor padre que mis hijos tienen. Es un hombre proveedor. Es un hombre que ama sobre todo al Señor. Porque el problema es que cuando queremos amar otra cosa que no es Dios, nos va mal. Exacto. Nos va mal. Y creo que nosotros, Él lo sabe perfectamente, en las cosas de Dios yo no me meto, Él es libre, porque sé que si le sirve a Dios, yo voy a tener un hombre de Dios como siempre lo he tenido, ¿verdad? Amén. Entonces ahí sí que tenemos un pacto bien hecho, no lo hemos roto y Dios nos ha honrado. Hablemos de la etapa cuando el pastor Yuri Martínez la trae por primera vez a los Amaya. ¿Cómo fue eso? ¿Qué pensó también usted cuando vio por primera vez donde el pastor tenía su lugar de refugio? A mí me gustó, al principio me gustó muchísimo porque... ¿Ya estaban casados ahí? Ya estábamos casados. Yo llegaba, es un lugar súper especial, ahí lloramos quizás juntos, ahí Dios realmente habló a nuestras vidas. Yo creo que en mi vida había echado pupusas, en ese lugar vendimos panes, hicimos pupusas, todas las jovencitas que usted ve muy bonitas de ITV, porque tenemos jóvenes muy lindas, yo las conocí pequeñitas, hoy están casadas, Vanessa Y siguen acá en la iglesia. Siguen en la iglesia, Lili, son todo lo que, Ivonne, todas ellas vienen con nosotros, Xiomarita. Entonces, lejos de ellas había un cariño, un amor en ellas que eso caracteriza, que yo fui súper bienvenida en ese lugar. Y gracias a Dios que estaban chiquitas, ¿verdad? Porque Dios ya me había destinado a este hombre, porque si hubiera estado así de grande, no se hubiese fijado en mí. Ellas son muy bonitas, pero Dios realmente, cuando yo llegué a ese lugar, comenzamos a ayunar, nunca había ayunado. Comencé a predicar, él predicaba largas horas. Después de estar un domingo donde no era cristiana, comencé a ir a una iglesia todo un domingo con ayuno y oración, ¿verdad? Cantos, himnos, con himnario, y comenzó aquella cosa a ministrar mi vida. Y sí, realmente creo que fue un lugar de refugio para ambos. La economía del pastor Yuri cuando él decide
a dedicarse a tiempo completo, cambió totalmente. Y también para poder sostenerse hizo otras cosas que no fueron fáciles. Sí. Y definitivamente que cambió. En ese entonces solo estaba Alan y Andrés. Andrés estaba bien pequeño. Y cuando a él lo quitaron del trabajo, yo ya estaba embarazada de Marcos Miguel. Él tiene 16 años hoy en día. Cuando surgió eso, pues nos preocupamos y el Señor comenzaba a obrar en mi esposo, pero nuestra mente no había cambio de mentalidad en fe y comenzamos a ver que él hacía una cosa, secularmente vendía sopa maruchan, le ayudó a un pastor a botar ripio y yo lo veía domingo tras domingo, miércoles, jueves, viernes con traje limpio, bien oloroso y de repente llegaba a la casa después de botar ripio con camisa bien sucia, bien sudado, con poco dinero. Mi hijo chiquitito lo acompañaba, Andrés, y llegaba, casi todo lo que ganaba era para comprarle cosas a él. Teníamos un estilo de vida de comer casi todos los días fuera, vea. Y de repente se acabó todo eso. Y un día que él llegó bien, pero bien sudado, me recuerdo que entró a la sala y me le quedó viendo y solo se me vino a la mente cómo Dios lo había llamado, cómo lo veía yo predicando y solo le dije, yo creo que esto no puede seguir así, te quitas esa ropa y nunca más vas a regresar a botar ripio, vamos a comenzar a creerle al Señor. Los hermanos que a Maya le daban en bolsita, le daban ofrenda y él con eso iba al mercado a comprar, suplía lo del hogar, pero ese fue el último día que él botó ripio y comenzó a orar y comenzamos a clamar y Ebenezer, aquí estamos. Gloria Pero a Dios. hasta que nos movimos en fe, hasta que le creímos a Dios lo que realmente nos había prometido. Ahora, pastor, volviendo a esa parte interesante de lo que ha comentado la pastora, ¿cómo lo tomó usted ese momento de decir, bueno, no tengo dinero, no sé cómo hacer? Es cierto, tengo la oportunidad de poder ser un pastor acá en Osamaya, pero no recibo un sueldo de esto. Al contrario, yo de lo que ganaba, de lo poco que ganaba, usted también aportaba muchísimo a esa iglesia. ¿Cómo se sentía en ese momento de decir, voy a ir a votar, que no es discriminar ningún trabajo, gloria a Dios, pero qué sentía en ese momento? ¿Qué pasaba por su mente el decir, voy a ir a hacer esto para poder llevar el alimento a mi casa? Fíjese que para ese entonces un tío que tenía un hotel, por cierto, no era motel, sino hotel. Recuerdo que yo trabajé con él a medio tiempo. Entonces yo bien recuerdo que un día yo era el que estaba en la recepción y el que iba a pagar los recibos y todo eso. Y recuerdo que un día no llegó la persona que hacía la limpieza y me dijo él que había que hacer la limpieza en una de las habitaciones o 2 habitaciones, no recuerdo. Y jamás se me va a olvidar que subí en una de esas habitaciones y mientras estaba limpiando y estaba todo sucio, estaba sudado, lógicamente todo trabajo es una bendición del Señor, ¿verdad? Pero recordé que había estado como gerente de venta y ahora lo que estaba ahí. Yo recuerdo que puse mi frente en el piso y le dije al Señor que Él me reconfirmara si estaba o no estaba en su voluntad. Hermano Víctor, quiero serle honesto y la iglesia me conoce, los hermanos saben que es cierto. Una de mis mayores preocupaciones siempre ha sido, no es lo que voy a hacer, no. Mi mayor preocupación es estar en la voluntad del Señor. Yo le pregunté al Señor que si era su voluntad, pero era parte del trato que Dios tenía para con mi llamado, ¿verdad? Y yo recuerdo que ahí en ese lugar lloré delante del Señor y recuerdo que cada vez que me daban esa bolsita, que eran monedas, jamás lo conté, hasta este día nunca recuerdo cuánto me habrán dado, pero eso fue, Dios se encargaba de multiplicarlo. Sé lo que es andar con la reserva del vehículo hasta 3 días, bueno, bajar la carretera panamericana de Los Chorros, ¿verdad? Y ir en las 10 de la noche con mi esposa y con mis hijos, y en este caso con mi hijo más pequeño, con Marcos, estaba recién nacido, y llegar a la reserva 3er día, y el Señor poderse glorificar. ¿Y qué pasó en ese momento cuando la pastora le dice, no quiero que volvas a esto? Tú eres un pastor, vamos a creerle al Señor y vamos a avanzar en esto. Pero antes de que me conteste, vamos a pasar a otra sorpresa más, otro saludo especial de nuestros hermanos líderes de Tierra de Bendición.
Continuamos con más de esta entrevista con los pastores Martínez y estamos encantados de que usted sea parte de estos 15 años de Tierra de Bendición. Bien, pastor, nos quedamos en esa pregunta. ¿Qué pasó después que la pastora le dice, ya no más, tú eres un pastor, yo te conocí así y creámosle al Señor? Lejos de molestarme, sentí como una palabra que me confrontó. De hecho, algunas veces, yo creo que toda la congregación nos pasa eso, que Dios de repente nos da una palabra, nos confronta. Sentimos que esa palabra golpea tanto nuestra vida que terminamos aceptándolo. Entonces, lógicamente lo sentí como algo que me golpeó, ¿verdad? Y terminé aceptándolo. El siguiente día yo recuerdo que me vine temprano y ese día recuerdo que fue un día de ayuno y oración. Vine para la iglesia y de ahí pues una forma gloriosa el Señor empezó a proveernos. Amén. Hablemos entonces de la etapa de lo que más recuerda usted antes de venirse ya a la tierra donde Dios los trajo. ¿Qué es lo que más recuerda de los Amaya? Si le preguntan, Pastor Yuri, ¿qué es lo que recuerda de los Amaya? Hace algunos años, recién llegado acá, el hermano Luis Medina, de la prensa cristiana, él me hizo esa pregunta. Y le dije, hermano, me la puso fácil. Porque lo que yo más recuerdo es que cuando yo vi esta propiedad, que era un basurero, que era algo inhóspito aquí en la carretera panamericana, yo no le dije a nadie durante un año, guardé el silencio. Y empecé a orarle al Señor. En las noches venía a este lugar donde no había nada, en lo oscuro, me metía a orar como un loco. Yo recuerdo que después de un año venimos a ungir con aceite este lugar y lo que más recuerdo fue que la iglesia, aun cuando no teníamos ni un centavo, de hecho nosotros vivimos por fe. Recuerdo que le dije a los hermanos, he visto una propiedad que está ahí abajo y sería muy lindo que tuviéramos una iglesia en un local mucho más grande donde pudiéramos nosotros alcanzar a otras personas que no pueden venir acá. Pero ahí Dios... Y yo recuerdo, por eso le digo, para mí eso es lo que más yo recuerdo y lo guardo en mi corazón. Toda la iglesia, desde los más pequeños, empezaron a decir, pues nos vamos para la Panamericana, pastor. ¿Cuántos eran más o menos de congregantes ahí, pastor? Quizás unos niños, había unos 30 niños más o menos quizás, y adultos quizás unos 20 adultos. O sea, cualquiera podría decir, esto es una locura. Así es, le creímos al Señor. Los sábados en la mañana nos veníamos a las 6 de la mañana a orar a este lugar, en medio de la tierra, ¿verdad? En medio del sol. ¿Nadie se opuso a eso, pastor? No, toda la gente, por eso le digo, yo recuerdo eso, que se unieron a mi fe. Estábamos en un mismo sentir. Entonces, toda la iglesia dijeron, entonces se decía en la calle Los Amaya, decía, bueno, vamos a ir a la Panamericana. Y pues de ahí es otra larga historia de cómo Dios ocupó una persona que no era de la iglesia. ¿Pero quién era esa persona, pastor? Hay un empresario que él se dedicaba, él tenía una imprenta quizás de las más grandes aquí en el país. Él estaba muy agradecido porque su hija había tenido un accidente bastante grave. Wow. El carro se acabó, se terminó. El único lugar que quedó bueno fue el lugar donde iba su hija manejando. Y casualmente el jefe de mi esposa, uno de mis mejores amigos, el licenciado José Balmore Ramos Gómez, él era el apoderado casualmente de esa aseguradora, donde él llegó a tramitar porque le dieron pérdida total al vehículo, ¿verdad? Estando en ese lugar, él se dio cuenta que nosotros estábamos en este lugar, empezamos a reunirnos, no teníamos pero ni tan siquiera promesa de venta. Yo recuerdo que un domingo, pues él estaba tan agradecido con el Señor que a flor de piel él hacía cualquier cosa. Yo recuerdo que vino acá, vio la propiedad y vio que era algo inhóspito, ¿verdad? Algo que era un basurero. Y nos dijo, ¿ya es de ustedes? No, todavía no, ¿verdad? Estamos orando al Señor. Y efectivamente la gente seguía tirando basura, pastor. Sí, de hecho, una vez, nos recordamos que una vez recién habíamos recogido la basura enfrente de la iglesia y pasaban los camiones tirando los vehículos. Lamentablemente, pues, la mala cultura que hay, tiraban la basura y recuerdo que casi enfrente de nosotros. Pero es que no era una basura de una caquineo, para que la gente diga, sí que se le tiraba una pajilla. No, eran bolsas completas, era un basurero. Así es. Yo recuerdo de que fue la persona que Dios ocupó y durante 3 años
La propiedad estaba a nombre de él. Él cayó en un bache económico tremendo. Estuvieron a punto de embargarle el lugar donde nosotros estamos. Yo recuerdo que le oré al Señor y en una forma milagrosa hubo un banco que nos abrió la puerta y gracias a Dios nos concedió poder trasladar la deuda que él tenía, que era nuestra la deuda, ¿verdad? Y pasar a nombre de Iglesia en Movimiento Tierra de Bendición. Ahora bien, pastor, pero es impactante porque como una iglesia con 30 niños y un par de adultos haciendo una ofrenda, y no lo hacemos por discriminar, sino por lo impresionante que Dios hace, la ofrenda era una bolsa con monedas. Sí. Entonces pagar una cuota de un lugar como el que, gloria a Dios, tenemos hoy, ¿cómo es eso? ¿Cómo realmente la gente podemos explicarle? Sí, realmente mi cuota es grande, pero con esta bolsa de monedas la vamos a pagar. Bueno, para empezar, cuando nosotros nos venimos, desde que nosotros venimos, antes de venirnos, hubo un empresario que nos regaló una valla. Entonces, donde le pusimos otro Iglesia en Avivamiento Tierra de Bendición, ¿verdad? Ahí cambió el nombre. Ahí cambió el nombre, de Iglesia Bautista Canaán a Iglesia en Avivamiento Tierra de Bendición. Ese es un buen punto. Cuando nosotros pusimos la valla, empezó a venir gente alrededor. De hecho, con nosotros se congregó una persona que el Señor le había dicho que acá se iba a fundar una iglesia. Pero lo que menos imaginábamos era que a nosotros el Señor nos iba a traer a este lugar, ¿verdad? Entonces empezó a venir gente, empezamos a sembrar, empezamos lógicamente a tener problemas económicos, ¿verdad? Pero digo problemas económicos, pero jamás dejamos de pagar ninguna cuota. El Señor en una forma milagrosa empezó a proveer. Le creímos al Señor y le creemos al Señor. Y hasta este día el Señor ha honrado la fe y el que nosotros le creemos a Él, que Él siempre va a obrar. Bueno, estamos en una época de pandemia, la iglesia ya tiene prácticamente mes y medio de estar cerrado, desde el 15 de marzo, hoy es 30 de abril, ¿verdad? Sí. Estamos hablando mes y medio. Y el Señor ha sido propicio. Y el Señor nos va sacando. Y estoy seguro que Dios nos va a sacar adelante en medio de esta situación. Amén. Aparte de la pastora, ¿quién más recuerda usted que ha sido como también ese apoyo en esta parte del traslado y de ir luchando día con día para poder llevar la palabra del Señor acá en ITV? Bueno, hay dos personas, quizás una de ellas que todavía está con nosotros, gracias a Dios. Primero, el hermano Francisco Amaya, era el cacique de toda la familia Amaya. Entonces, él fue una pieza fundamental en el llamado nuestro. Que en paz descanse, ¿verdad? Sí, el hermano pasó hace algunos años a la presencia del Señor. Pero junto con él, un hombre a quien yo le tengo mucho aprecio, le tengo mucho respeto, es parte del ministerio de la palabra, el pastor Carlos Hidalgo, que han pasado tantas cosas, digo, como pasan en todas las iglesias del mundo, ¿verdad? Y él es un hombre muy fiel, un hombre leal y un hombre de Dios tremendo. Estuvo desde los Amaya. Él llegó a los Amaya. Yo, por cierto, cuando trabajaba en venta lo llevé y conocí a una joven ahí. Se casaron, gracias al Señor. Gloria a Dios. Y ahora el Señor los tiene acá en la iglesia. Entonces, prácticamente, para ese entonces, el hermano Carlos Hidalgo con el hermano Francisco Amaya fueron los que me impulsaron y me dijeron: pastor, el Señor no nos va a dejar solo, no nos va a abandonar. ¿Pero por qué ese terreno, pastor? ¿Qué pasó por su mente? ¿En qué momento fue que pasó usted quizás de regreso hasta su casa y vio el basurero y dijo: ese basurero va a ser tierra de bendición? Bueno, para empezar, dice la palabra que el Espíritu obra en gran manera, ¿verdad? Amén. Nosotros vi una estructura de hierro y sentí en mi espíritu que esa estructura de hierro, al ponerle techo, iba a empezar el Señor a hacer algo glorioso. Así es que recuerdo, le dije al hermano Francisco Amaya, al hermano Carlos Hidalgo y los que en ese momento estaban ahí, ¿verdad? Les comenté acerca de este lugar, le creímos al Señor, pues aquí estamos. Gloria a Dios. ¿Qué fue lo primero que se construyó cuando vinieron acá? Bueno, lo primero que nosotros hicimos fue, empezamos a pavimentar entre todos, ¿verdad? Bueno, primero arreglar, ¿verdad? A limpiar. Después de limpiar, a pavimentar. Recuerdo que desde los más pequeños hasta los más grandes empezamos a hacer mezcla. Lo que no podíamos hacer mezcla nos explicaron y aprendimos.
Y después de eso empezamos con una lámina. Pero antes de esa lámina había precisamente quien nos había puesto la valla de la iglesia, él tenía unos banners que había ocupado de publicidades anteriores. Okay. Nos lo regaló y nosotros lo poníamos en el techo, ¿verdad? Eran unos banners, lógicamente, que estaba promoviendo unas cosas No del verano, ser. ¿verdad? Entonces, así es que cuando uno veía para arriba, pero con esos banners empezamos nosotros. O sea que era prohibido ver para arriba en ese momento. Así es que era prohibido ver para arriba. Y así fue como el Señor nos trajo a este lugar y nos tiene en este lugar. Pastora, en esa transición del pastor Yuri con esa fe, le comenta a usted, me imagino, vi un lugar, un terreno, un basurero, vi una estructura de hierro, vi que si le poníamos esto y lo otro se iba a convertir en lo que ahora el Señor ha puesto. ¿Qué pasó también por su mente? ¿Usted qué dijo? ¿Te apoyo? O Yuri, mira, nos podemos meter en un lío, porque eso es algo normal, somos seres humanos. ¿Qué fue lo que usted hizo en ese momento? Acompañarlo. Creo que él no recuerda nunca que le haya dicho, estás loco, ¿qué vamos a hacer en este lugar? Nunca. Creo que todos, como él dijo al principio de esta entrevista, todos estábamos en un mismo sentir. Él decía, orar a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, tírese, traigan cartones. Este lugar donde está el templo era lleno de cartones y la gente lloraba, gemía y llorábamos. Y encima del polvo, ¿verdad? Llorábamos, sí, llorábamos porque literalmente la iglesia es 3 veces esto, ¿verdad? De lo que van a ver en los videos, supongo que los van a pasar. Y nosotros no podíamos creer todo lo que Dios nos había dado, cómo íbamos a construir. Poco a poco el Señor iba tocando. Si hay algo en mi esposo, aparte de lo que yo le dije, realmente ya basta, ¿verdad? Era un hombre de fe, pero Satanás muchas veces ataca nuestra mente, hay duda, y en él, en ese momentito que iba a botar ripio, que llegó al hotel lavando baños, ¿verdad? Atendiendo la recepción, manejando limusina, vendiendo sopas maruchanes de tienda en tienda cuando se quedó sin trabajo. Yo decía, tal vez no era mi mente, no había un cambio de mentalidad, pero yo decía, mi esposo haciendo esto. Pero cuando nos pasamos aquí, él emocionado decía, Dios nos va a proveer, Dios nos va a dar. Y hasta hoy en día, nunca, 15 años, la cuota de la iglesia siempre ha estado y va a estar, porque Dios es nuestro proveedor. Nosotros le pedimos a Dios. Nunca, y aquí miles de personas van a ver esa entrevista. Creo que nadie podría decir, usted me pidió un 5 para pagar esa propiedad. Nunca, porque nosotros quien nos trajo fue Dios y a Él es que mi esposo le gime, le llora, le clama y le creemos. Sencillo. ¿En qué momento, pastor, se crea? Bueno, yo soy del ministerio, los que no saben, de esta iglesia, y me siento muy orgulloso de ser parte de ella, y pertenezco al ministerio de alabanza Lemuel. Pero Lemuel tiene una gran historia. ¿Cómo fue que se fue fundado Lemuel, por ejemplo? ¿Quién fue el primer líder, el primer vocalista? No sé si recuerda, pastor, para que la gente sepa también, porque conocemos la historia mucho de ITV, pero no de los ministerios. ¿Cómo fue fundado Lemuel? Bueno, cuando nosotros estábamos todavía ahí arriba en Los Amaya, conocí a un hermano de apellido Muñoz, que es él ya pasó a la presencia del Señor también, ¿verdad? Que es el único Santa Claus certificado, por cierto, en el país. Entonces él cantaba también. De recién nosotros nos venimos para acá, cuando ya tomamos posesión de este lugar, pero no había luz, no había agua, no había nada. Yo recuerdo que él dijo, bueno, ¿y cómo hacemos con el equipo de sonido? Entonces yo recuerdo que el hermano Francisco Amaya dijo, fíjese que tengo una planta eléctrica, que es de mi hermano, dijo, pero ya tengo más de un año que no se enciende. Y recuerdo que el primer domingo que nosotros venimos, después del culto que hemos tenido allá arriba, el hermano Francisco vino y empezamos, y en el primer intento encendió. Te fuimos a comprar extensiones, o sea, en una forma empírica se hicieron extensiones, ¿verdad? Y venimos en el camión que tenía el hermano Francisco, lo ocupamos como la palestra, y ahí empezó el hermano Héctor Muñoz, y vino alguien, nos ayudó con el teclado, después conseguimos una batería. Pues así fue como se empezó, con el hermano Héctor Muñoz, wow, que en paz descanse. Qué bueno. Ahora, la pastora hablaba de los cartones que se ponían y todo esto que hemos estado escuchando. La gente que pasa por esta iglesia enfrente, al ver lo que Dios ha levantado acá, no se imagina
lo que han pasado todos ustedes. Yo digo porque yo exactamente cumplo un año en este aniversario, que fue cuando yo inicié en Lemuel cantando en el aniversario anterior, y me siento tan orgulloso de ser parte, pero la gente pasa y no se imagina todo lo que han vivido ustedes. Usted cuenta, pastor, algo que me gusta muchísimo, que cuando ustedes oraban acá, lógicamente no había techo, no había piso, y lo que se sobraba, que había mucho, era polvo. Sí. Entonces ustedes oraban en medio de todo eso y jamás dejaron de hacerlo creyendo que el Señor iba a entregar esta propiedad. Pero al regresar nos va a contestar esto, pastor, porque tenemos más saludos de líderes y también personas que se unen a estos 15 años de ITV. Bueno, pastor, ahí tenemos más líderes de parte de ministerios de ITV. Le preguntaba eso de orar en cartones encima de la tierra, y lo que más abundaba era polvo. En algún momento usted dijo, creo que cometí un error. ¿Por qué le pregunto esto? Porque pueden haber muchos pastores que tal vez van a pasar la misma etapa y tienen miedo, tienen duda, como usted lo decía. ¿Alguna vez dudó, pastor? Parte del proceso es precisamente la duda. Es parte del proceso, ¿verdad? Eso es como cuando un alcohólico, parte del proceso es que recaiga, ¿verdad? En el caso de la fe, parte del proceso es que hay momentos bastante tensos, conflictivos. Yo recuerdo que nosotros acá, para un octubre o noviembre, no recuerdo, que estuvimos más o menos como 125 personas que estaban refugiadas en este lugar por un huracán tremendo que había pasado alrededor de la iglesia. Y recuerdo de que lejos que ellos aportaran, nosotros teníamos que aportar, ¿verdad? Y la iglesia también estaba cerrada. Entonces, muchas veces, o sea, no una, dos ni tres veces, ¿verdad? Sino que parte del proceso es que algunas veces uno dice, ¿cómo voy a pagar esta semana? Sí. Ya tengo que pagar lo otro, ¿verdad? A lo mejor me he equivocado. Pero mi hermano, se lo vuelvo a recalcar, es parte del proceso. Es parte del proceso, me encanta. Hablemos del ministerio que usted está liderando, pastora, haciendo ya un pequeño paréntesis en historia que también forma parte muy fundamental en Tierra de Bendición. ¿Cómo nace su ministerio? ¿Cuál es su ministerio? Bueno, el ministerio se llama Mujeres en la Milicia. Prácticamente, señor, el año pasado le cambió el nombre. El ministerio para mí es un ejército que Dios me ha dado de mujeres. De hecho, pues la congregación generalmente en muchas iglesias son más mujeres casi siempre que hombres, pero no es el típico mujer normal, sino que somos mujeres de verdad, de fe, que le creemos a Dios, que nos paramos, que tenemos una identidad, que sabemos a quién clamarle, a quién pedirle y a quién rogarle, es a través de ese ministerio. Quizás ese ministerio fue fundado también en Osamaya con niñas, con señoritas, comencé con poquitas niñas, el Señor comenzó a descubrir mi talento, ¿verdad? Ahí, para qué traía, realmente hay un pasado que tiene que servir para un presente. Y realmente yo decía, todo lo que viví, todo lo que pasé es para ayudar a alguien. Y definitivamente yo me gozo en el Señor porque podemos hablar, podemos sentarnos con alguien, podemos aconsejarla, porque todo lo que pasamos en oscuridad, de verdad que el Señor lo muestra en la luz. Y comencé con esas niñas y mi esposo me decía, desde arriba bajamos a ese lugar, me decía, seguí con esas niñas, pero después yo sentía que ya no era tanto con niñas, sino que mi ministerio iba a ser con mujeres. Y realmente, pues, Mujeres en la Milicia, ya tenemos lo que tiene la iglesia, que son unos 13 años de pertenecer a ese ministerio. Y de verdad que, pues, yo me considero la pastora de este lugar, no porque él me diga que soy la pastora, sino que porque hay un derecho de piso que se pagó en este lugar. Realmente creería yo que predicar no es fácil. Ser esposa de pastor creo que es muy sencillo, venir, acompañarlo, sentarse. Escucharlo. Así es, acompañar, pero no, trato de involucrarme, trato de hacer, de caminar a mi extra. Hay un llamado en mí, hay algo que de verdad quema en mi vida y realmente el ministerio de encuentros, de retiros de bendición, viene forjado a través de las mujeres
y es fundamental en nuestra iglesia, es una columna. ¿Y qué es? La restauración del hombre para con Dios. Gloria a Dios, me encanta eso. Pastor, ¿qué es lo que más recuerda de la etapa ya estando en esta tierra que Dios lo pone a usted como cabeza? ¿Alguna experiencia que sea de las más difíciles que se han vivido en este terreno antes de que el Señor se los entregara? Quizás la época ya estando acá, ¿verdad? Sí, estando acá. Quizás la parte más difícil fue cuando la persona que el Señor ocupó, a nombre de quien saliera esta propiedad, él cayó prácticamente en un bache económico. Estuvo a punto que le embargaran todo lo que estaba a nombre de él. Y lógicamente esta propiedad estaba a nombre de él. Entonces justo en ese momento yo recuerdo que durante más o menos un año, yo pasé yendo casi toda la semana a la oficina de él para que me firmara una carta en donde él me autorizaba que podía hacer el traslado a otro banco y a nombre ya no de él, sino a nombre de la iglesia. Y fue un año bastante largo, ¿verdad? Porque él no me le quería firmar y por fin el Señor de una forma milagrosa tocó su corazón, pero sí fue prácticamente no solo ese año, fueron los 3 años, ¿verdad? Porque él cayó en un bache tremendo. Entonces, Pastor, creo que voy a abusar de la confianza, pero en la historia que usted cuenta a profundidad de ITV, hay una etapa de esa misma persona donde cuando tiene la oportunidad de reunirse con él para ver si ustedes podrían ir abonando a esa cuota de este terreno, lo sentó, lo invitó a almorzar, pero en ese mismo momento la noticia que usted esperaba positiva se volvió negativa. Una respuesta a la cual también usted en cualquier caso podría haber dicho, no, esto no es para mí. bueno, el hombre, fue el medio que Dios ocupó, ¿verdad? Como todo licenciado en administración de empresa, pues se ve número, ¿verdad? En el Evangelio muchas veces no coinciden los números con la fe. Hay un conflicto ahí entre los números y la fe. Así es. Entonces yo recuerdo de que cuando le aprobaron el crédito a él, ¿verdad? A la compra de este terreno. Recuerdo que él me sentó y él tenía el cuaderno de los ingresos de la iglesia. Y lógicamente los ingresos no llegaban ni a la mitad de lo que íbamos a pagar de la cuota. Y estaba en juego, o de por medio estaba el nombre de él, estaba su reputación. Entonces me dijo él, mire, yo ya vi los números, o sea, ustedes no van a poder pagar. Es más, me dijo, no sé cómo va a hacer usted para comer, pastor, me dijo, porque lo que ustedes recogen, me dijo, no, hombre, no es ni la mitad, pero no se preocupe, yo voy a pagar la otra parte. Wow. Y yo recuerdo y le doy las gracias a Dios que hasta este día, pues el Señor de una forma milagrosa ha provisto. Y se lo vuelvo a recalcar, aún en estos días que estamos pasando esta situación, que la iglesia ya cerrada, yo entiendo muchos pastores, hablo con muchos pastores, sé que algunos entre nosotros podemos desahogarnos, ¿verdad? No hemos puesto ninguna publicación, solo al principio que pusimos el número de cuenta de la iglesia, pero de ahí no lo hemos hecho. Yo creo que el Espíritu Santo está tocando a cada uno de aquellos que se congregan con nosotros, ¿verdad? Y el Señor, pues, en algo que sin precedentes, estamos viendo la mano del Señor, como Dios ha obrado. Y yo le creo al Señor que va a seguir obrando. ¿Cuántos ministerios tiene nuestra iglesia? 13 ministerios. 13 ministerios. Ya hablamos de Lemuel, ya hablamos de Mujeres en la Milicia. Retiro de bendición. Retiro de bendición. Quizás un paréntesis con lo que mi esposo, retrocediendo un poquito, esa persona a la cual bendecimos, hubo un momento que como esposa yo me sentía mal porque humillaba a mi esposo. Decía, a él me avisa cuando caiga dinero del cielo para llevar los canastos y llegar y recoger el dinero. Hasta ahorita no le hemos avisado, los hemos recogido solitos y se ha pagado el terreno. Gloria a Y Dios. ni le vamos a avisar. El Señor ha sido bueno. Eso Él es lo nuestro impresionante proveedor. de lo que se habla de la historia de ITV, que son cosas que no han sido fáciles. No ha sido Es fácil. una historia muy dura, pastor, porque no son 15 años, son aquí en el terreno que Dios les dio, pero esos 15 años
han sido de mucho trabajo, de mucho dolor Así es. y de mucho sacrificio, ¿por qué no decirlo? Y que cualquier persona pudo haber tirado la toalla hace mucho tiempo. Pasó mucho tiempo como esposa de él en la madrugada y yo lo veía. Él siempre ora en la madrugada, él se levanta y clama por todos, ¿verdad? Pero pasaba en las madrugadas y lloraba porque era bien humillante y le decía, Señor, que me firme. Espíritu Santo, tómale la mano y que diga que sí. Iba, lo citaba y cuando lo citaba le decía, hoy sí, y llegaba y no le firmaba. Y le daba unas humilladas y le decía que él iba a terminar con ese terreno y la esposa de él iba a poner la catedral de Lourdes en ese lugar. Y así sucesivamente. Pero quizás bendecimos a ese Señor, pero realmente a lo que queremos llegar es que Dios nos honró. Dios ha sido nuestro proveedor, Dios ha sido el que nos ha cuidado, Dios ha sido tan bueno que de verdad como matrimonio llevamos 24 años juntos y que el Señor nos permita, ¿verdad?, llegar a viejitos, pero Dios ha sido y Él va a ser siempre. Nosotros siempre hemos creído en ese bienestar en nosotros y realmente no nos va a faltar nada. La Amén. fe de nosotros dice que si en lo poco le somos fiel, en lo mucho nos va a poner. Y mi esposo fue en bien poquito, quizás esta palabra quedaría cortita. Él fue en lo poquitito, siempre ha sido fiel a mi Señor. Es un Amén. hombre muy íntegro. Amén. Pastor, dígame. Perdón, al hablar sobre los ministerios, Sí, cada ministerio tiene su peculiaridad. Nosotros empezamos al revés. Antes de hacer la nave de la iglesia, nosotros empezamos con la escuela bíblica. siempre con los niños. Sí, con los niños. Dios levantó a un líder. No está con nosotros, pero mi hijo Alan, el mayor, él se crió acá. Bueno, desde que estaba en Osamaya, ¿verdad? Desde que tenía 3 años. Entonces, él se quedó a cargo precisamente del Ministerio de Escuela Bíblica. Y sigue siendo el líder. Ministerio Saeta, y sigue siendo el líder. Y lo han hecho muy bien, tienen un equipo excelente. Hace algunos años también, aparte del Ministerio de Escuela Bíblica, ¿verdad? Dios levantó también otro ministerio, el Ministerio de Matrimonios. Dios trajo en una forma gloriosa a un matrimonio, ¿verdad? El hermano Alberto Alvarado con su esposa, la hermana Que Flor. la historia es interesante también. Sí, ellos vinieron. Todavía el hermano dice que anda buscando el hermano Alberto. Anda buscando. ¿Quién lo iba a aconsejar, verdad? Había un rótulo afuera, Sí, ¿verdad? Para que la el gente rótulo entienda, que decía, había un rótulo afuera. Cabal, entonces ¿Qué es lo que decía el rótulo? se restaura matrimonios. Exacto. Pregúntenos. Todavía están preguntando los hermanos, ¿verdad? Decían pregúntenos. Cabal. ¿Verdad? Okay. Entonces, pues el Señor los levantó a ellos como líderes. Han hecho un excelente papel. Hoy en la época de la pandemia, igual he visto cómo han estado pendientes de muchos matrimonios. Otro ministerio que tiene bastante auge, bastante protagonismo dentro de la iglesia, y le doy las gracias al Señor porque son también un motor, el ministerio de jóvenes holocausto. O sea, Amén. todos damos fe de un liderazgo nato que Dios le ha regalado precisamente a nuestra hermana Griselda de Amaya, que junto con su esposo. También era de los niños Era de que los estaban niños, en los Amaya. sobre todo el esposo de ella, Arturito Amaya, ¿verdad? De hecho, el primer tecladista que tuvimos se llamaba Coqui, el hermano de Arturo, y quien cantaba quien cantaba era precisamente Saúl. Junto a Aiza también. A Aiza. Entonces, Aiza era una niña que junto con el hermano Héctor Muñoz empezaron a hacer un equipo, y así Dios empezó a traer, estuvo Zulmita, Delmi, bueno, muchos jovencitos como ellos. De ahí el Señor, pues ahí empezó Lemuel, ¿verdad? Así fue como nació Lemuel. El ministerio de diácono, el hermano Francisco Amaya, él era el líder, pues él pasó a la presencia del Señor, y quien se ha quedado es un hombre muy recto, un hombre de Dios, el hermano Antonio Gómez, ¿verdad? Él prácticamente es el encargado de lo que es los hermanos diáconos, los que nos ayudan. Así también está Danza también. Está el ministerio de danza. Hace algunos años, hablando un día con la hermana Flor de Lis de Celaya, que el Señor nos ha bendecido con unos hermanos nicaragüenses, ¿verdad? Nos han invadido los nicaragüenses. Sí, entonces, la hermana Normelena, que es parte del Ministerio de Matrimonio, que es la líder, y tenemos a Flor de Lis, su esposa. La hermana Flor de Lis de Amaya, de Celaya. No le cambie. Sí, no le cambie. Ella es la líder del ministerio de danza. Lógicamente le dio un giro tremendo a lo que fue la alabanza, ¿verdad? Y se ve lindo. Y el Señor
ellas se prepararon sin decirnos, el Señor las preparó, el Señor los trajo a este lugar y ha sido de grande y tremenda He bendición. tenido el gusto y la bendición también de ser parte del ministerio, pastor, donde vamos al instituto. ¿Cómo que se llama ese lugar? El Centro Escolar El Cobanal, El Cobanal. Ministerio de Principios y Valores. Principios y Hay valores. una jovencita que es la que está a cargo del Ministerio de Principios y Valores, ¿verdad? Es precisamente Noemí, es la hija del hermano Antonio Gómez. Ella es prácticamente también como de la mano derecha de mi hijo en la escuela bíblica, lo que mencionaba al principio, ¿verdad? Excelente. Hay otro ministerio que se levantó también hace varios años y que está a cargo de nuestra hermana Albita de Márquez. Es el Ministerio de Intercesión. Son aquellas mujeres que todos los jueves están en la iglesia. Hoy lógicamente no han podido salir, ¿verdad? Claro. Todos los jueves desde las 8:30 de la mañana están acá, van al Hospital San Rafael. Son mujeres de Dios que han visto la mano poderosa y bendita del Señor obrando en gran manera. Está aparte de eso del Ministerio de Intercesión, ¿verdad? Hay, ¿cuál se me queda? Gedeones. Gedeones es ahora pues el hermano Enrique Rivera, que está a cargo de los hombres, que muchas veces los hombres se vuelven bastante difíciles. Y gracias al Señor que Él ha llegado a consolidar prácticamente el ministerio de hombres, a encajar. También Pedrito, tenemos el ministerio. El hermano Pedro. Fíjese que por medio del hermano Pedro Monte, por cierto, hoy 30 de abril está cumpliendo año el hermano Pedrito Montes. ¡Felicidades, Pedrito! Entonces, Pedro. Él siempre dice, a mí me celebran el cumpleaños a todo dar, dice, porque es el día del aniversario de la iglesia. El hermano Pedro Montes, nuestro hijo, es parte del ministerio de la palabra. Que de hecho Pedrito, haciendo un paréntesis, él trabajaba antes en este terreno. Él trabajó antes en otra historia larga, ¿verdad? Bueno, sí. Esa sería otra entrevista. Con Pedro Montes, muy pronto. Entonces, él es el encargado de las casas de bendición. Precisamente a él le pregunto cómo están algunos hermanos, porque está de la mano con varios hermanos de la casa de bendición. Aparte de ese ministerio de casas de bendición, hablé de Lemuel, hablé de Holocausto, Mujeres en la Milicia, Ministerio de Matrimonio, Diaconado, Escuela Bíblica, Diaconado, Danza. ¿Qué otro ministerio se nos queda? ¿Cuál se nos queda, hermana líder? Retiros de bendición. Este año hay Eso algo. me encanta. Sí, hay algo. Este año, quizás, bueno, no lo pudimos hacer lógicamente porque no podía hacer reuniones así, pero es primer año que prácticamente lo dejamos en las manos, en el caso de los hombres, en las manos de Joel Márquez, de mi hijo Alan, Fernando, del hermano Juan Antonio Zelaya. Prácticamente ellos son los coordinadores y habían hecho una logística tremenda, ¿verdad? Sí, buenísimo. Esperamos el otro año que se pueda hacer. Amén. En el caso de las mujeres de retiro de bendición, lógicamente mi esposa, la hermana Flor de Lis, la hermana Vanesita de Márquez, Vanesita Márquez, perdón, Sergio Stanley Romero. Sí, Romero. Es Vanessa de Romero. Exacto. Así es que se ha consolidado también el retiro de bendición. Esperamos primero Dios el próximo año poderlo hacer. Bueno, pastor, sé que la entrevista ha estado muy amena. A mí me ha encantado muchísimo hablar con ustedes y qué privilegio poderlos llamar, que son mis pastores. Y le agradezco mucho a Dios y siempre lo he dicho desde el primer día. Bueno, tuve el privilegio de conocerlo antes de congregarme aquí y me acuerdo que yo le decía al pastor Yuri, yo quisiera que usted fuera mi pastor. y Dios fue pues tan lindo en contestarme tan rápido que ahora cumplo también un año de ser parte de Tierra de Bendición y deseo de todo corazón que el Señor me permita ser toda la vida Tierra de Bendición. Pastor, hay tanta historia, pastora, tanta historia, pero lastimosamente el tiempo nos ha absorbido y queremos nada más que ustedes tengan siempre en el corazón de que Tierra de Bendición está abierta para toda aquella persona que quiera buscar de Jesucristo. Pastor, algunas palabras para despedirse de toda su congregación y de la gente que no es de la congregación, y si quiere dar algún consejo, algún colega pastor que también está escuchando en esta oportunidad puede hacerlo, no hay ningún problema, y después también nos despedimos con la pastora. Bueno, adelante. Pues yo creo que esta es la primera de muchas pandemias que van a haber, ¿verdad? Lamentablemente nosotros hemos arruinado el ecosistema, la creación de Dios, pero en medio de esta situación vamos a ver la mano milagrosa y poderosísima del Señor
obrando en una forma gloriosa, porque la iglesia puede estar cerrada, de hecho está cerrada, pero nuestra boca no está cerrada, nuestros corazones no están cerrados, nuestros corazones están dispuestos a seguir alabando el nombre del Señor. Yo sé que vamos a salir adelante de todo esto. Y aquí estamos para servirles. Si usted no se congrega, pues aquí estamos sobre la carretera panamericana cuando volvamos a abrir. Así que Dios los bendiga. Espérese, por favor. Amén. Nada más el último saludo de aniversario. Bueno, darle las gracias al Señor porque hoy nos permite celebrar 15 años de Iglesia Tierra de Bendición. Así que aquí estamos y que vengan los años. Yo siempre digo, mientras el Señor nos dé un hálito de vida, le vamos a seguir sirviendo al Señor y glorificando. Así que mis hermanos, gracias nuevamente a todos aquellos colaboradores, a aquellos servidores que me hubiera gustado mencionarlos a todos. Muchas gracias porque son de grande y tremenda bendición. Que Dios me los bendiga. Pastora. Primero agradecerles por su tiempo, porque hicieron un espacio para poder compartir con nosotros. De verdad para mí es un privilegio. Y decirle, porque lo siento en mi corazón, no se olvide que la misericordia de Dios es todos los días. Amanecimos con vida este día, misericordia. Mañana, misericordia. Pasado mañana, misericordia. No hay de otra. De verdad me honra celebrar 15 años. Fácil no ha sido, usted ya escuchó. Pero con el Señor sé que todo es más ligero. La carga es depositada en Él. No se canse. Yo sé que hay muchos siervos que han de estar atravesando, han de estar comenzando la carrera, pero no se rinda. O sea, esto así es. Cuando el hermano Víctor le preguntaba, ¿y qué momento difícil usted se sintió que ya no podía seguir? Creo que fueron muchos momentos. No nos alcanzarían 30 minutos, 45 minutos. Yo vivo con él. O sea, yo les puedo explicar todo lo que pasamos, pero el Señor ha sido fiel y va a seguir siendo fiel. Estemos o no estemos como pastores al frente, Él va a ser fiel, porque esta iglesia es de Él. Así Amén. que, Amén. feliz Ahora, noche. 15 Gracias años por de habernos estar invitado. acá, Exacto, pero en total pero son 27 años. 27 años. 27 años de que el Señor nos trajo aquí a Lourdes O Colón. sea que él solo 3 años estuvo soltero, porque tenemos 24 de casados. Ya lo tenía para mí así. Gloria a Dios. Bien, también quiero agradecer muchísimo a las personas que han sido parte de todo eso, la producción de ITV, agradecerle a los esposos Marroquín, agradecerle a Marito, agradecerle a mi hijo Diego, a Marco, de verdad a todos los que han hecho posible esto, lo hemos hecho con todo el corazón. Como les decía al inicio, sé que muchos quisieran estar acá celebrándolo como siempre, como todos los años, pero hoy lo hacemos diferente y queremos decirle que lo hemos preparado con todo el amor en estos 15 años de ITV. Que Dios les bendiga, Nos pastores. vamos a comer el pastel solo nosotros. Ni modo. Así que Así el es. vino y el pastel es Pero para puede nosotros. pedirlo por Hugo, si quiere, si lo puede llevar. El Está bueno. pedacito de pastel. Muchas gracias, hermanos. pastores. Que Dios me los bendiga y que el Señor nos permita poder. Bueno, Luis Mario también es parte. Luis Mario, es cierto, Luis Mario. perdón, Luis Mario. Gracias, Luis Mario. Así es que, si el Que Señor nos siga la permite, fiesta. vamos a el otro año, si Él nos da vida, pues vamos a poderlo celebrar acá, ¿verdad? Amén. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga a Buenas todos. noches. Cuídense mucho. Amén.